Buenos días, aplausos, cara de simpatía, eso me gustó. Bienvenidos a Desde el Patio. Nos vamos a encontrar con 4 programas en realidad desde el Patio de la Mandrágora, esta maravillosa casa creativa y o escuela de artes, como quieran. Bueno, en realidad estoy mirando y bien podría ser el patio de cualquier casa de pensión o incluso de vecindad, como decía el Chavo del Ocho. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Bien, saludado el público presente, solo me resta decir que de aquí en adelante todo será ficción, aunque estemos hablando de la realidad más real. Y cualquier similitud con la misma será totalmente provocada. ¡Qué relajo! Esta hora de la madrugada, hermano Plan. Y vos se iba siempre currando con esto. ¿Cuándo va a laburar en serio? Está pintando, Carloncho. Pintar es trabajar también. Siempre usted duerme pleno mediodía, estamos, Carloncho. Eso según como se mire, porque mediodía ahora. No, ¿cómo según cómo se mire? Mediodía, la hora no es relativa, Carloncho. No todo es relativo, es exacto la hora. Es según. Vámonos. Pero a usted le gusta discutir todo, Carloncho. No me gusta discutir. Parece uruguayo, mire. No, por favor, a mí no me gusta discutir. ¿Usted está esperando a alguien? Usted está esperando. No, yo le pregunto si está esperando a alguien, no le estoy diciendo. Me está diciendo. Me pregunta. Gracias, Carloncho. Por favor. Adelante. No, atrás. ¿Cómo atrás? Pero no sea maleducado. Tiene razón. La educación está primero. Ah, me parece muy bien. Estamos de acuerdo. De acuerdo, totalmente. ¿Qué tal? ¿La conoce? Pero ¿cómo no la voy a conocer si tengo todo su disco? No, Carloncho, ¿Cuál te gustó más? Pero no la conoce la senadora, la futura senadora Carolina Cose, Carloncho. Por favor, tome así. No me haga estas cosas. Adelante, Carolina. Adelante. Yo me siento. Adelante. Sí. Perdón, ¿usted trajo su chofer de afuera? No, Pase que está la... Carloncho. ¿Qué dice? Que viene Seba, Pero ¿cómo es chofer? ¿Cómo anda? El Oscar Andrade, trabajador de la construcción, dirigente sindical. ¿Cómo? Carloncho, arranque. Nos tomamos un matecito después. Ídola. La pensión, el Carloncho. Carolina, Oscar. Oscar, Carolina. Ingeniera, trabajador, ingeniera. ¿Cómo se...? No es común esto, ¿no? Un trabajador de la construcción con una ingeniera en la misma lista del Senado. ¿Algo nos estábamos perdiendo o algo no estábamos haciendo? Bueno, capaz que la pregunta era al revés. La pregunta que nos empezamos a hacer es ¿por qué no? O sea, y me parece que es una pregunta que si uno recorre la tradición de la izquierda es una pregunta constante. Las izquierdas en América Latina, con mucho heroísmo, con mucho martirio, siempre han tenido dificultad en procesar espacios unitarios, siempre, desde las distintas tradiciones. Ahora, cada vez que procesamos espacios unitarios, fuimos más eficaces en términos de luchar contra la desigualdad, que es un poco la esencia. Y creo que una de las primeras preguntas que nos hicimos después de la interna es, bueno, con el grado de fragmentación que tiene el Frente Amplio, difícilmente amplifiquemos las posibilidades para el triunfo electoral en octubre. Y claro, la unidad después se procesa en términos de contenidos. Hay un poco con Carolina el eje articulador de la propuesta política es el trabajo. Bueno, el Frente tiene que recuperar, volver a hablar de la transformación productiva con justicia social, de pensar de que la globalización asimétrica hasta la que enfrentamos tiene mucho para aportar desde el terreno de la academia, la universidad y mucho para aportar desde la base social del proceso de cambio. Y eso junto potencia. Y bueno, capaz que más que hacernos la pregunta de por qué no, nos empezamos a hacer la pregunta de por qué sí, ¿no, Carolina? No, al revés. Porque sí, porque no. Carolina, ¿vos sabés lo que yo me pregunto? ¿Por qué le dicen el Boca? No me queda claro, ¿no? Es algo que yo también me pregunto. No se le da bien la parte oratoria. Carolina, universitaria, ingeniera, ¿te imaginaste alguna vez ir en una lista al Senado con un dirigente sindical, por ejemplo, como Andrade, en el marco de una alianza con el Partido Comunista? En realidad a mí me resulta natural, porque en realidad yo no nací universitaria, yo soy hija de la escuela pública, soy de un barrio muy humilde, de una familia de clase media, hija de una profesora y de un actor,
o sea, de 2 laburantes. ¿Qué actor? Sí. Y la verdad que siempre fui frente amplista y yo no me ando fijando de qué trabaja la gente o a qué partido pertenece, y creo que lo que se fue dando fue una natural coincidencia en la preocupación por el trabajo. Un tema adicional que yo quisiera agregar a la preocupación por el trabajo es que el trabajo ha sido, en la historia de la humanidad hasta ahora, estructurador de las relaciones sociales. Y las nuevas realidades, la nueva revolución tecnológica amenaza a que eso siga siendo así. O sea, la preocupación por el trabajo que tenemos tiene que ver con el empleo, Sí. pero también con la calidad del trabajo y con el rol del trabajo en la construcción social. Porque estamos viviendo además un cambio cultural muy importante en el mundo, en el Uruguay, que amenaza las relaciones sociales tal como las conocemos. Así que tenemos mucho para trabajar y mucha gente con la que hablar, él, yo y todos los que están con nosotros, ¿no? Iván, Sí. hay un morochito acá, terrible jugador de fútbol, No me digas. El Nico Olivera. Mirá, estás preguntando por vos. ¡Opa! El Nico Buenos Olivera. días. ¿Cómo andamos? No, Carloncho, José Olivera, vicepresidente del Senado. Además, no vengo solo porque en la educación pública, docentes, trabajadores de educación y estudiantes, vamos de la mano. Natalia Oreiro. A Ariana Bresú, compañera Parecida. Discúlpeme. que también Ariadna viene a No acompañarnos me hoy. tomás la pata. Me tengo que ir, discúlpeme. Bueno, cómo no. No. Suyo, Voy a seguir retiro. tomando Le mate. alcanzo el cuartito de yerba luego, Carloncho. Cualquier cosa, Hasta muchachos. luego. Sacame más flaquito, vos, Eva, por favor. Qué cuarteto, ¿no? Y bueno, un gusto estar acá en esta casa, en este patio además. Hermoso patio, hablando de temas importantes como la educación pública, el trabajo, el futuro del Uruguay, y haciéndolo como trabajador de la educación en nuestro caso y con la compañera estudiante que también tiene que ver con las futuras generaciones y el porvenir de la sociedad uruguaya, ¿no? Y sobre todo con el presente, ¿no? También. Con construirlo. ¿Qué edad tenés, Ariadna? Tengo 20 años. ¿Estudiás? Sí, tercero de filosofía, profesorado. Profesorado. ¿Y militás además en el...? Milito en el CEIPA, sí, y a nivel de las organizaciones sociales hace aproximadamente 6, 7 años. ¿Qué les parece esto de conjuntar en una lista, proponerle a la ciudadanía una lista con Oscar, Carolina, Oscar? Yo creo que es ir a hacer pie en las mejores tradiciones de la izquierda uruguaya y particularmente del Frente Amplio, ¿no? Esta capacidad de articulación del mundo del trabajo a través expresada de los trabajadores, los estudiantes, la cultura, los intelectuales, la academia, que tiene que ver con los procesos, el propio proceso fundacional del Frente Amplio y de darle a la sociedad una perspectiva no solamente de izquierda, sino también con un fuerte arraigo en el conjunto de la sociedad, ¿no? Que involucre a jóvenes, que involucre a estudiantes, trabajadores del campo, trabajadores de la industria, reitero, académicos, en una perspectiva además de algunos desafíos que tiene Uruguay por delante en materia de desarrollo económico, desarrollo cultural, social, democrático también, en un contexto regional además muy particular, ¿no? Claro. ¿Cómo ves, Ariadna, el hecho, digo, de la presencia además de una mujer que hasta los últimos tiempos no ha sido, digamos, lo más relevante y lo más habitual en la cultura política uruguaya? ¿Cómo lo ves como mujer además, no? Bueno, como mujer joven, además, ¿no? Estudiante de familia trabajadora, y un poco lo que ponía Carolina, según lo que pude escuchar ahí desde el pasillo de esta pensión, de este patio, de esta vecindad, es bastante importante porque implica, bueno, resignificar un poco la historia y hacernos nuestro lugar en la cancha, en la política. Y bueno, y sin duda que además esta alianza, ¿no? Es reflejo de esto que traía José, de la unidad, de fortalecer la unidad de nuestro pueblo, del Frente Amplio, y además un poco, ¿no? Desde nuestra perspectiva de estudiante, de docente, futura docente en mi caso, un poco romper con esa visión hegemónica, ¿no? del saber manual, el saber intelectual. Yo creo que esta alianza es reflejo de una nueva cultura, ¿no? De una cultura antihegemónica, en cierto sentido. Hoy en el comienzo estábamos un poquito, digamos, peloteando con Carolina y con Oscar este tema, digamos, de la educación vista desde el lugar simplemente de la funcionalidad o la inserción laboral, y a su vez los retos que nos propone estos nuevos
cambios de paradigma, ¿no? A nivel de la convivencia, de la globalidad. ¿Les parece? Vamos a un pequeño cortecito y ya nos quedamos prontitos para meternos in situ en tema. Bárbaro. ¿Cómo no? ¿Sí? Bárbaro. Dale. Vamos a cortar. Iván, Sí. hermano, te traigo un mate, mucha cultura, mucha educación, pero le ofrecí un mate a la gente. Ofrézcale, Ah, ofrézcale. Usted Muchas sabe que gracias. yo no Bienvenido. tomo, me encanta, pero la verdad que no tomo Muchas Me mate. pinta silbador el Nico, ¿eh? El hombre orquesta, Carlos. ¿La yerba es mía, Carloncho, o suya? No, no, es mía. Ah, bueno, La si fuera buena. mía igual, De la No, buena. mismo. Gente, hoy todas las encuestas, todas las consultoras hablan de que el segundo tema de preocupación de los uruguayos, se supone que el primero es la seguridad, eso dicen todas las consultoras, y el segundo es fuertemente la educación. ¿En qué nivel, Carolina, crees que luego de 15 años de gobierno progresista, de 3 periodos de gobierno frente amplista, en qué nivel general estimás que encontramos la educación respecto a cómo se la asumió en el 2005? Sí, mira, lo primero que yo creo es que cualquier intento de puntearla, de decir, bueno, en una escala del 1 al 10, ¿dónde está la educación?, minimiza el tema. Creo Ajá. que la educación es central en el desarrollo de la humanidad. En la izquierda siempre hemos creído y trabajado para que la educación sea un elemento de desarrollo personal, un elemento liberador, un elemento que propone avanzar. Yo creo que la educación del Uruguay no está en crisis, pero sí creo que está desafiada y que es un elemento fundamental en un cruce de caminos del mundo que pasa por varias cosas, que está atravesada por varias cosas, ¿no? Está atravesado por una revolución tecnológica como nunca antes hubo en la humanidad, está atravesado por una crisis ambiental y una crisis de cambio climático, Correcto. está atravesado por una crisis cultural y por un cambio social. Entonces yo lo que creo es que sí hay enormes desafíos que exceden a lo que podríamos llamar la institucionalidad de la educación Claro, y claro. que excede a los actores tradicionales de la educación. Creo que la educación es un fenómeno social donde hay un protagonista central que son los individuos, los niños, los jóvenes, las niñas, los docentes, los que trabajan en la educación, pero el resto de la sociedad también tiene mucho para hacer en la educación, ¿no? Entonces, creo que hay una gran interpelación que tenemos que darnos, pero con estudios serios, Claro. discutiendo de verdad, discutiendo mucho, abriendo la participación y no tomando eslóganes, ¿no? Creo que, digamos, recién hablaba de la revolución tecnológica y de un cambio cultural. Bueno, me parece que ahí hay mucho por hacer, seguramente nos queda mucho por hacer, pero tenemos que reconocer que tenemos una universidad que está en el interior, que tenemos una UTU que ha multiplicado creo que por 2 su matrícula, que ha incorporado carreras, tenemos un plan Ceibal que se ha desarrollado, hay una gran cantidad de cosas. Yo he sido testigo, más que testigo, compañera en el trabajo con distintos actores de la educación en primaria, secundaria, UTU, universidad, en mis responsabilidades públicas y la verdad que siempre he salido orgullosa de la educación de mi país. Entonces yo lo que creo es que lo que tenemos que hacer es ampliar la capacidad de discutir los temas a más actores de la sociedad. Decías, Carolina, de una discusión fuera de los eslogans. Sí. Te pregunto, Óscar, esto porque la oposición maneja un concepto de que nunca se invirtió tanto en la educación por el famoso viento de cola, la economía favorable, etcétera, y que los resultados no están, digamos, educativos, no están acordes a esa inversión enorme que se ha hecho. Eso dice la oposición. Sí, primero que necesariamente tenemos Me que muero de darle- ganas por pisarte, perdón. Dale, igual te dejo. Pero me muero de ganas.
La oposición dice que nunca se invirtió tanto en educación cuando lo que debería decir es que ellos no invirtieron nunca nada en educación. Y que los primeros gobiernos que empezaron a Se invertir... duplicó el presupuesto educativo. Sí, perdón, Uno y perdón, tanto, pero... casi dos. No, perfecto. Vi rojo por un momento, Sí, perdón. Sí, No, a ver. En este patio se puede de todo. Nosotros estamos obligados a ubicar la educación en un contexto. Y como, o sea, la educación se construye en un contexto histórico y temporal, y a la vez la educación se relaciona constituyendo el momento histórico. O sea, hay que mirarlo necesariamente con esa dinámica. No podría decir, miren, la gurizada que hoy está en secundaria, no hay forma, fue la gurizada que nació en el 2000, 2001, 2002, 2003, en medio de la crisis social más profunda que el Uruguay conoció y que particularmente golpeó a los niños. Eso es lo que hoy está tratando de revertir. O sea, la educación sola logra resolver la cuestión de la inclusión social y los problemas de la dependencia. No, pero es un factor que hay que considerar en primer lugar. Entonces, a la hora del balance de si la inversión educativa fue o no necesaria, tenemos que ver ¿para qué sirvió la inversión educativa? Bueno, en un lugar para sacar salarios docentes que estaban en la marginalidad, o sea, que era una vergüenza nacional, ¿no? Si hoy todavía en el discurso político, en general, hay consenso en el que hay que jerarquizar el rol del docente y el salario docente, y el grueso de lo que se mejoró tuvo que ver con mejorar salarios docentes que estaban en una condición paupérrima, repito, o sea, quienes nos critican de la educación son los que le pagaban 4.500, 5.000 pesos por mes a un maestro o un profesor. O sea, ese es el punto de partida. ¿Justifica dificultades? No, pero no es lo mismo que por año ingresen a la universidad en el interior 800 gurises a que ingresen 4.000. No es lo mismo que la matrícula universitaria haya pasado de un 15% de hijos de trabajadores a más de la mitad de hijos de trabajadores. La descentralización universitaria tuvo como un elemento central de familias que son primera generación terciaria. No es lo mismo tener boleto estudiantil gratuito que no tenerlo, o tener plan Ceibal, o la multiplicación de carreras terciarias en la UTU. Eso implica que miramos para otro lado en el sentido de que los sectores de más bajos recursos son los que más están afectados por la deserción, sobre todo en secundaria. No, ahí tenemos que colocar un centro. Pero eso no se resuelve debilitando ni la participación social en la educación. O sea, ¿a qué estamos desafiados? O sea, pensar la educación en movimiento es pensar cómo se relaciona esa educación, cómo generas un potente movimiento pedagógico que eduque pensando en que la educación también sirve para pensar vivir de otra manera. O sea, no pensando en la competencia, en el éxito individual, en el individuo, sino pensando en la sociedad. O sea, también educar tiene que ver o sea, no es cualquier educación, es pensar en educar para forjar otra humanidad distinta a esta lógica de la identidad por los lugares, el ganadores y perdedores, sino pensando en educar desde la solidaridad, educar desde una perspectiva ética diferente. Entonces, también el terreno de la educación, históricamente, es si lo mirás, que la educación no tiene otra que aceptar las reglas del juego, que son inmodificables, estas mercadocéntricas, de la lógica de los grandes grupos económicos, o también la educación tiene para aportar desde el punto de vista de descolonizar esa idea, ¿no? Y yo creo que también hay eso está en tensión. Cuanto más participación social en el debate educativo, cuanto más se integra la comunidad, que esto tiene que ver con docentes, estudiantes, pero también con la comunidad, de participar en el debate educativo, más posibilidades de forjar, de que contribuya a una sociedad nueva. Y eso también es parte de la discusión, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, de los desafíos principales de la educación hoy es pensar la educación para los colectivos en situación de discapacidad. O sea, que nos haga entender que estamos segregando una parte de la población. Desafíos principales, la inclusión de la población con más bajos recursos, que es la que en general deja de estudiar por razones de cuidado o por razones de tener que salir a trabajar muy temprano. Ahora, ese no es un problema del educador, es un problema de una sociedad desigual que impone lógicas de exclusión que generan esa condición. Educar por una sociedad menos violenta. O sea, tenemos desafíos desde el punto de vista de la educación que trascienden la perspectiva instrumental, del para qué me sirve en el sentido de la lógica de la empleabilidad. Que no quiere decir descartar esa discusión, pero incorporarla en un sentido más amplio. Ya nos metemos en esa, que es el, atacaste, Oscar, el centro y el sentido de la educación. Una pregunta que le quiero hacer a José tiene que ver, ¿cómo se revierte, José, el hecho de que 6 de cada 10 chicos
creo que estamos en esos guarismos, tú corregime, no termina en la secundaria. Yo creo que es uno de los grandes desafíos que tiene el sistema educativo hoy, compartiendo plenamente lo que señalaba tanto Carolina como Óscar. Yo creo que lo primero que tenemos que decir es que hoy tenemos un sistema educativo público en expansión, como nunca. Los números son lo que dicen la realidad, una descentralización importante de todo el sistema educativo, no solamente el universitario, de todo el sistema educativo, multiplicidad de propuestas, el pleno ingreso a educación media, por ejemplo, los chicos que egresan de primaria, la expansión de primaria inicial en 3 y 4 años, es un dato de la realidad, la descentralización universitaria a través de la UDELAR o de la propia UTEC es otro dato de la realidad. O sea que estamos en un proceso expansivo de la educación pública uruguaya. Segundo aspecto, esto enfrenta desafíos enormes desde el punto de vista político. La noción de crisis de la educación es una construcción política que hoy está explotando particularmente los partidos de derecha y algunos otros actores en esta intención de desacreditar lo que se ha venido haciendo en la educación, que no quiere decir que se haya hecho todo bien o que nos falten cosas por resolver, pero se han hecho cosas que están como pruebas evidentes que se pueden comprobar. Tercer elemento, yo creo que hay que pensar en un proceso que democratice el acceso y el ejercicio pleno de la educación. Y estos son los desafíos que colocaba Óscar en algún sentido de asegurar también otras políticas públicas que sean coadyuvantes al pleno ejercicio del derecho a la educación. Porque parece que dijéramos cosas que no tienen perspectiva o valor histórico. El boleto estudiantil gratuito, no debemos olvidar que acá hubo jóvenes que murieron en este país reclamando el boleto estudiantil gratuito. Claro. Y esto es una concreción que permitió, entre otras cosas, esa posibilidad de que miles de estudiantes que, por ejemplo, no pasaban por un centro educativo medio, hoy los tengamos en el sistema educativo. Y nos ofrecen nuevos desafíos esos jóvenes que tenemos en nuestro sistema. Entonces hay que asegurar un conjunto de políticas públicas que sean coadyuvantes al sistema educativo, que permitan su ingreso, su permanencia en el sistema educativo y también sus posibilidades de ingreso. Y el tercer elemento que me parece que es un cambio de paradigma central, nosotros tenemos que buscar una propuesta política educativa pedagógica que supere la falsa dicotomía instalada en el Uruguay entre trabajo intelectual y trabajo manual. Nos parece que ese es el gran desafío que tenemos para adelante, porque tampoco corroboramos... ¿Dejas ese tema como petit prólogo? ¿Cómo no? Y prepárate, Ariadna, porque vengo con la más difícil para vos, que sos la más chica, ¿eh? Un cortecito y ya volvemos. Ariadna, decíamos en el bloque anterior que íbamos a quizá la más difícil. Vos que sos estudiante avanzada, tu carrera. Hoy, educar, ¿para qué? Yo como actor me hago siempre esa pregunta. ¿Para qué actúo, no? A veces el oficio hace que muchas personas, muchos actores, actúen de un modo ya casi por inercia, bueno, mecánico, sé la letra, lo hago, la gente viene. Yo trato de, es de ese lugar que te hago la pregunta, trato de, frente a cada función, ¿cuál es el sentido de la actuación? ¿A qué vengo a usurpar, a justificar el tiempo del otro, que es lo más importante? En este caso, una educación para que, con estos cambios de paradigma que aludían Carolina, Óscar, José, educar con qué sentido para el sentido de la educación. Y bueno, en realidad es tremenda pregunta. Creo que una de las preguntas fundamentales de la educación. Igual me quedó que me gustaría meter una bocanada de algo que traía Carolina sobre la oposición y este balance al respecto de la inversión en la educación y los cambios. A mí me surge como una suerte de ironía, la verdad una ironía que creo que es compartida por estudiantes y docentes que hemos estado comprometidos con el estudio a nivel teórico y con el desarrollo, ¿no? de una transformación, de una educación transformadora. Y es como esta cuestión de la educación en crisis, ¿no? Nosotras damos, estudiamos un montón de sociólogos en Pedagogía 1, en Sociología de la Educación. Dubet es uno que habla de la crisis, del declive institucional, y eso no viene de ahora, no viene del Frente Amplio, sino de una crisis en sí de la educación, de esto que vos traes, ¿no?
una crisis que se genera en los individuos, en los docentes, en los estudiantes, sobre, bueno, ¿para qué está la educación? ¿Para qué nos estamos formando? ¿No? ¿Para qué vengo acá? Esto del tiempo que vos traías. Y en realidad un poco yo lo trataba de plasmar un poco en la respuesta anterior y es un declive institucional que responde a un declive sistémico, ¿no? Evidentemente un declive sistémico de que nos satura justamente este sistema, y eso se ve plasmado en las distintas áreas. La educación es una. Entonces, pero no lo decís como un fenómeno local, claro, hablas de un fenómeno planetario. La crisis, es parte de la crisis superestructural, ¿no? de nuestro sistema, no es el Frente Amplio, no es la crisis de la educación en Uruguay, es la crisis mundial, claro, del sistema y en parte de la educación. Entonces me surge como una suerte de ironía, porque lo ves, lo estás estudiando en los planes de estudio, lo ves cuando impartís clase, lo ves cuando sos estudiante, y eso lo tenía a colación para meter bocanada. Con respecto a lo que vos traés de, bueno, ¿qué ciudadanos, ¿no? estamos formando? Y yo creo que estamos teniendo una suerte de contradicción, de falsa oposición, diría yo, de falsa oposición, trayendo un poco el pensamiento de Eva Ferreira, porque en realidad pensamos que tenemos que formar a estudiantes, a ciudadanos, a mujeres, a hombres, ¿no? Disidencias, porque en esto de abrir a una educación transformadora hay que entender que ya no hay un sujeto universal. Y bueno, y nos preguntamos sobre para qué educamos, ¿no? Claro. Esto. Y en realidad pensamos que hay una suerte de oposición de si los educamos para el mercado laboral o si los educamos para transformar la sociedad, pensamiento crítico, reflexivo, todo lo que traemos siempre. Y en realidad no hay una contradicción ahí. No hay una contradicción si vos entendés que el desarrollo productivo, económico del mercado laboral tiene que ser soberano y tiene que ser latinoamericanista en el sentido, bueno, nosotros por nuestro contexto. Es decir, tiene que atender a dónde estamos, a qué país somos, a nuestra historia. Entonces, si vos entendés la economía desde esa visión, no hay una contradicción. No hay una contradicción. Es una falsa oposición lo que se plantea. Entonces, ¿qué ciudadanos estamos formando? Y realmente ciudadanos bastante acríticos, ¿sí? En un montón de cuestiones. ¿Qué ciudadanos podemos formar? Y bueno, yo creo que podemos, estamos en camino desde este compromiso de la chiquita que hacemos docentes, estudiantes, las organizaciones, y en gran parte el programa ha respaldado, el programa del FA está respaldando y busca respaldar que formemos otra cosa, que formemos ciudadanos autónomos, que construyan un país soberano, que construyan un país que haga su propio camino, su propia historia, y en ese sentido que construya su propia economía. Nuestro mercado laboral no puede ser el mismo que en Europa, claro, porque tenemos una historia distinta, tenemos una idiosincrasia distinta, y está bien que sea así, porque justamente hablamos desde nuestra afectación, desde nuestra propia vivencia. Ahora estos conceptos, ¿no? José, que de algún modo también daban pie a la respuesta de Ariadna, hablan, digamos, de resolver esta dicotomía de si yo preparo para lo manual o preparo para lo intelectual. Hay una concepción integral de la educación, del saber. No, suscribiendo lo que decía Ariadna, yo creo que lo planteaba en el primer bloque Carolina. O sea, el trabajo como elemento estructurante en la sociedad, cualquier proyecto educativo lo tiene que tener en cuenta. Ahora, una cosa es el trabajo como elemento que genera en la sociedad integración, identidad, genera procesos colectivos. Eso es una cosa, y otra cosa es pensar en el mercado de trabajo desde la concepción prácticamente neoliberal. Esas son cuestiones muy distintas porque, entre otras cuestiones, la formación de ciudadano integral también tiene que ver con su desarrollo personal en áreas como la cultura, el deporte, la formación político-ciudadana. Hoy la democracia está en riesgo en varias regiones del planeta. Y uno ve cómo todos esos proyectos educativos, algunos de los cuales en el pasado la derecha y particularmente el Partido Nacional se abrazó, por ejemplo, la propuesta de Macri en Argentina, donde dijo vamos a educar para el mercado laboral, y el mercado laboral era la incertidumbre, esto expresado así rápidamente por un ex ministro de Educación de Macri, que dijo, bueno, tienen que aprender que no saben si van a tener trabajo mañana, tienen que aprender a vivir en esa incertidumbre y todavía tratar de ser felices. Y ahí tenemos a la Argentina hecha pedazos como la tenemos. Entonces, asociar un modelo de sociedad, un desarrollo productivo, un desarrollo social en términos de justicia social, un desarrollo democrático en términos de profundización, conlleva pensar un proyecto educativo.
y particularmente que tenga como uno de los ejes articuladores el trabajo. Esto nos parece que es un tema clave, reitero, por el papel que ha jugado el trabajo en la estructuración de nuestras sociedades. Pero una cosa es el trabajo, otra cosa es el mercado laboral, que lo están proponiendo hoy desde la derecha, porque además la derecha en este país tiene un problema. Dice, como nunca se ha invertido tanto en la educación, yo suscribo lo que decía Carolina hoy, ellos no lo hicieron, pero tampoco dicen que van a hacer para adelante. Porque en ese sentido, la diferencia con el programa de Frente Amplio, y lo discutimos en el último congreso, es que asegura y se compromete con un mínimo del 6% del PBI para la educación más el 1% para investigación y desarrollo. Habría que preguntarle a los otros candidatos cuál es su posición con respecto al presupuesto educativo. Carolina, he leído estos días, por ejemplo, no estrictamente dentro de los programas de los partidos de la oposición, pero sí tomando como algunos conceptos que remiten a debemos formar ciudadanos funcionales para cumplir determinadas tareas. Entonces, por ejemplo, leía que parte del sistema educativo en Japón alude a 4 o 5 áreas. No las recuerdo estrictamente las 5, pero eran como muy netas. Informática, matemáticas, inglés, o sea, de algún modo licuar aquel saber enciclopedista, humanista, integral. ¿Es por ahí el camino educativo? ¿La eficacia y la funcionalidad? Yo creo que la formación del ser humano tiene que ser integral. Integral. Sí, tiene que ser integral y pero perdón, te corto porque estoy escuchando, no por la cucaracha que no tengo, sí, sino como escuchando voces que dicen, pero ¿para qué historia, sociología, antropología? O sea, a los gurises no les interesa nada de esto, además se aburren en clase con esas cosas que no tienen nada que ver con su vida. Bueno, va a ser muy difícil hablar de esto en un minuto, ¿no? Pero yo 2, y la seguimos después. Sí, capaz que en 2 puede ser más fácil. Y la seguimos, la seguimos. Yo creo que la formación del ser humano tiene que ser integral, lo cual no quita que uno pueda en determinados momentos hacer énfasis en determinadas cosas, ¿verdad? Claro. Y siempre vuelvo a tratar de entender y de masticar entre todos las cosas que están pasando en el mundo. Como decía hoy, el mundo está atravesado por una revolución tecnológica que nunca vivió la humanidad. Y nos están pasando cosas todos los días que nos están pasando desapercibidas. Nosotros creemos que somos clientes de las empresas digitales y somos su producto. Porque el capital mayor en esta nueva revolución tecnológica son los datos. Y nosotros estamos proveyendo constantemente información de nuestra vida. Lo pongo como un ejemplo. Entonces, es importante que la gente tenga un medio para sostenerse y que tenga elementos para conseguir un trabajo, un nuevo trabajo, por supuesto. ¿Eso está en contraposición con que tenga que tener la oportunidad de seguirse formando para entender lo que la rodea? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Entonces, yo puedo darle elementos para que consiga rápido un trabajo manejando una máquina muy tecnificada y dejarlo ahí, o puedo tratar de que eso sea un escalón para, a lo Vygotsky, digamos, para seguir avanzando en su cuestionamiento de la realidad, en entender qué es lo que lo está rodeando. Y hay una enorme cantidad. Ariadna hablaba de la diversidad, ¿verdad?, de los individuos, de la diversidad de las personas, y eso también lo tenemos que tener en cuenta a la hora de educar, ¿no? Ver nuestra realidad concreta uruguaya. Nosotros tenemos una imperiosa necesidad de que las mujeres accedan a oportunidades educativas, a oportunidades de trabajo, porque además es la forma de crecer en esas áreas que tenemos. Estoy dando un elemento muy pedestre. Entonces, es cierto que necesitamos tener mejor formación en ciencia, pero no aislado de lo que tradicionalmente se conoce como la formación humanista. Claro. Porque además, más que nunca, voy a necesitar en este mundo de la filosofía, de la capacidad de enamorarme de un texto, de enamorarme de una obra, de tener esa capacidad de gustar con muchos de algo. Claro, claro. Porque si no, estaría salteándome el capítulo de la construcción social. Claro. Y eso no nos lo podemos permitir.
Está pintando un hermoso cuadro que estoy seguro que cada uno de nosotros nos gustaría llevarnos a casa. No va a ser así, va a quedar en este patio maravilloso. ¿Te animás a acercarlo y nos podemos despedir con una foto? La educación, con la cultura, con la belleza, con lo mejor de lo que han planteado hoy ustedes como perspectiva. ¿Estamos todos? Sí. Pero, Pará, estamos, papá, ¿cómo todo? Casi todo. Bueno, Carloncho. Carloncho. Venga para acá para una foto. También vino con un cuadro. Vamos a sacar acá. ¿Usted trajo el suyo? No, lo dejó en la pieza, che. Claro, vamos a dejar ahí. Bueno, una sonrisa La fotito. colectiva desde el patio. Muy bueno. Muchísimas gracias, Lo dejamos acá, Carolina. Gracias, Te queda Oscar. para el próximo Vamos programa. nosotros. Gracias. Abrigarse. Gracias, Iván. Yo arranco medio vuelo. José, Chau. Ariadna, Muy buena, Brisa. Seba, Muy bueno. Seba querido. Ay. Carloncho, venga para acá. Vamos Venga arriba. para acá. Vamos a despedirnos. Un gustazo. Un gustazo a usted. Muchas gracias. Difícil besarte de ese lado. Sí, la verdad. Gracias. Carloncho, y a la querida gente le decimos hasta la próxima edición o entrega desde el patio. Acá, La Mandrágora, esta hermosa escuela de artes, casa creativa. Pueden venir todos los aplausos y toda la simpatía. Y nos encontramos. No me va a decir que no. Pero no me discuta eso también. ¿Pero qué me va a discutir? El saludo también. No me discuta, parece uruguayo. Por favor, Carloncho.